RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a dialogar esta hora. Estamos en contacto con el doctor Rubén Vargas, ex ministro del Interior, a quien agradecemos por este tiempo que nos da. Muy buenas tardes, doctor. Lizardo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Sí, doctor, muchas gracias nuevamente. Bien, parece que hay un entrampamiento en esta situación. Se está invocando al diálogo, pero muchos grupos, muchos manifestantes están con la consigna, diremos que es la única, que ellos piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Incluso hay ya anuncios de grupos que van a venir a nuestra capital, del interior del país, pero hemos escuchado también este último fin de semana, el viernes, en un mensaje a la Nación, decir a la presidenta que no va a renunciar. ¿Cómo analizamos esta situación, doctor Vargas? Bueno, lamentablemente la crisis política ha escalado y ahora estamos frente a un conflicto político abierto y desbordado. Y este conflicto político abierto y desbordado hasta ahora nos ha costado la muerte de cerca de 50 peruanos y cientos de heridos. Y todavía tenemos población movilizada, miles de peruanos de las zonas rurales y también urbanas movilizadas. Tenemos muchas vías de comunicación bloqueadas e inclusive algunas provincias todavía en paro indefinido. Entonces, sin ninguna duda que tenemos una situación bastante crítica, como le digo, como consecuencia del escalamiento de una crisis política a un conflicto abierto. Lamentablemente, las dos posiciones, especialmente la que se está movilizando, tiene una bandera política bastante maximalista, bastante ilegal inclusive, que no permite o que dificulta enormemente encontrar puntos de consenso o puntos intermedios que ayuden a destrabar la situación actual en la que nos encontramos. A ver, si analizamos primero uno de los puntos que tenían en la agenda cuando comenzaron estas movilizaciones es la liberación del señor Pedro Castillo. Eso es imposible. Eso es imposible. No se puede liberar a una persona que ha cometido un delito tan grave como es un golpe de Estado. No se puede liberar a un expresidente que intentó cerrar al Congreso, que intentó cerrar a la Fiscalía, que intentó cerrar a la Defensoría del Pueblo, que intentó cerrar al Tribunal Constitucional. Es decir, atentó contra las instituciones que sostienen, que fundamentan a la democracia. Eso es muy grave, por supuesto que es absolutamente grave, y el señor ahora está con prisión preventiva ordenada por un juez que dictaminó esa medida siguiendo un debido proceso. Entonces no se puede pedir la liberación de una persona que ha cometido un delito y que ha sido recluida a partir de una decisión de un juez competente siguiendo el debido proceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al solicitar o al pedir la renuncia de la vicepresidenta, lo que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo es que asuma, después de la renuncia de la presidenta Boluarte, asuma el actual presidente del Congreso. ¿Y por qué sería él? Porque eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que manda la Constitución. Y si decimos que estamos en un Estado de Derecho y si decimos que tenemos que respetar la democracia, en efecto también tenemos que respetar la sucesión constitucional. Entonces, el presidente decidió dar un golpe de Estado, está recluido en un penal como consecuencia de ello, y quien tiene que asumir, y asumió, es la presidenta la vicepresidenta y ahora presidenta Dina Boluarte. Y si renunciara a ella, entonces quien asume es el actual presidente del Congreso, el general Williams Zapata. En verdad, estamos pidiendo que asuma la conducción del país en esta transición al actual presidente de la mesa directiva del Congreso, al general William Zapata. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, digamos con un poco más de claridad, que eso es lo que se está pidiendo. O en realidad, cuando decimos que renuncie Dina Boluarte,
Lo que estamos simplemente intentando cobrar una supuesta revancha política por lo que se llama o por lo que están mencionando como una traición de Dina Pero Boluarte a también se Pedro está Castillo. pidiendo el cierre del Congreso, ¿ah? Porque... Y además, por Ajá. supuesto, iba a terminar en esa parte, y además se está pidiendo el cierre del Congreso o la autodisolución del Congreso. En realidad, lo que nos están diciendo es, queremos al Perú que esté en la completa anarquía, queremos que el Perú esté en el completo desorden, queremos que en el Perú no haya gobierno, queremos que en el Perú no haya autoridad, queremos que en el Perú se instale el caos, el desorden y la ley del más fuerte, la ley de la selva. Eso es finalmente lo que se estaría pidiendo. A mí me parece absurdo, eso me parece absolutamente irresponsable, y creo que es necesario que tengamos un poquito más de sensatez en esa lista tan peligrosa de pedidos con el que estamos levantando a la gente y con el que hemos ocasionado ya cerca de 50 muertos. Ujú. Entonces, creo que me parece muy bien, por supuesto, me parece muy bien que se pida, que se pidan temas que pueden ser discutidos, aun cuando no estemos de acuerdo. Por ejemplo, lo de la Asamblea Constituyente, si hay un sector de la población que pone eso como agenda, bueno, conversemos sobre eso. Ujú. Pero no podemos pedir para que el Perú se hunda en la anarquía y en el desorden al decir que renuncie Dina, que se cierre el Congreso. Entonces, ¿quién va a asumir la conducción del país? Entonces, como usted lo resume muy bien, son pedidos que están fuera de la legalidad, ¿no? Fuera de las normas legales en nuestro país. Pero ahora, doctor, también quería precisar que de la otra parte, pues también no ha habido una buena respuesta, ¿no? Quizás en el manejo político en cuanto a implementar una buena estrategia para estas manifestaciones, porque siempre se dice, bueno, hay infiltrados en cada manifestación y los que ellos quieren es ocasionar el caos, como se ha podido ver, y lamentablemente las muertes. Sí, esa es una buena observación, es una buena pregunta, sin ninguna duda de que de parte del actual gobierno no han manejado bien, no han manejado bien esta crisis, este conflicto político. Se han dejado llevar solamente por el simplismo de acusar a los miles de peruanos que se han movilizado como si fueran todos miembros del Movadef, es decir, de este órgano generado de un grupo terrorista, o como que si todos los peruanos que se están movilizando fueran o pertenecieran a la minería ilegal o al narcotráfico. Ojo, que estos sectores del Movadef sí atizaron la violencia, generaron violencia, estuvieron en las marchas. Ujú. Ojo, que miembros o sectores o personajes vinculados a la minería ilegal estuvieron en las marchas, nuevamente atizando y generando situaciones de violencia, pero se han manifestado a nivel especialmente de la macro región sur más de 50.000 peruanos, y tenemos que tener la suficiente sensatez de darnos cuenta de que hay un sector de la población que está descontenta con el proceso que se está generando, que se está presentando, y que necesita el gobierno con un poquito más de sensatez política, con un poquito más de olfato político y de prudencia, necesitan tomarse medidas urgentes. Por ejemplo, sería importante, aunque ya lo hizo la presidenta un poquito a destiempo, pero sería importante que desde el Ejecutivo se presione al Congreso para que se adelanten las elecciones al 2023 y no a abril del 2024. Ujú. Por ejemplo, sería importante que desde el Ejecutivo se definan 3 o 4 de los temas de reforma política necesarios, urgentes, ¿no? Por ejemplo, sería importante que la presidenta evalúe si le ayuda a ella en este esfuerzo de conducir la transición del gobierno, el actual gabinete. Creo que es necesario que la presidenta tome decisiones pensando en cómo pasa a la historia conduciendo esta transición. Creo que estamos justo en el momento en que la presidenta tiene que tomar decisiones urgentes pensando en el país y no necesariamente en uno u otro ministro. Insisto,
este gabinete le ayuda a la presidenta a conducir la transición, yo creo que es necesario que la presidenta tome decisiones para que pueda tener un gabinete que le conecte mejor con las provincias, con las regiones del país. Ahora, y está en manos también tanto del Poder Ejecutivo, pero también en manos de una decisión política del Congreso de la República, ¿no? Porque si bien es cierto que la presidenta en su mensaje a la Nación ha hecho este pedido de adelanto de las elecciones, pero hoy también hemos podido escuchar a la congresista Marta Moyano, que es parte de la mesa directiva, a decir que se tendría que realizar una reforma legislativa para concretar el adelanto de la legislatura para el mes de febrero, que lo pueden hacer, pero son las decisiones que si es que políticamente quieren verdaderamente los congresistas hacerlo. Mire, si hubiese un poco más de decisión política y un sentido mínimo de urgencia y responsabilidad de parte del Congreso, tendrían que iniciar la siguiente legislatura el primer día hábil del mes de febrero. Pero pretenden tomarse las vacaciones de febrero y recién convocar en marzo. Oiga, ¿no estamos en una crisis? Claro. ¿Acaso no hay cerca de 50 peruanos muertos como consecuencia de esa crisis política? ¿Qué impide al Congreso convocar la segunda legislatura en el mes de febrero? Es simplemente una decisión política y un criterio básico de responsabilidad. Entonces, por favor, necesitamos que actúen con un poquito más de responsabilidad política y se convoque esa legislatura para que se defina de una bendita buena vez la fecha de las próximas elecciones, que, insisto, podría ser, de acuerdo a los informes que han emitido las instituciones del sistema electoral, podría ser en este año, en el 2023. Y creo que la situación amerita que se tome esa decisión. Así es. Ahora, doctor, usted, bueno, por su experiencia, porque también ha sido ministro del Interior, se está anunciando una serie de marchas que se van, incluso un paro para el próximo 19 de enero, también grupos que van a llegar a Lima. ¿Es tan fácil este tipo de movilizaciones? Porque me imagino que se requiere, pues, de infraestructura, de logística económica, mejor dicho, ¿no? ¿Quiénes estarían detrás de estas movilizaciones, según su apreciación? Mira, el tema es el siguiente, de que hay que considerar, hay que analizar con un poco más de cabeza fría estas movilizaciones. El día de ayer se conocieron los resultados de una encuesta realizada por el IEP, por el Instituto de Estudios Peruanos, y que anteriormente también ya habían dado los resultados de la encuesta de Ipsos Apoyo. Y en ambos hay un sector de la población que rechaza al Congreso de la República y también a la presidenta Dina Boluarte. Hay un sector de la población bastante disconforme con la actual situación en que se encuentra el país, insisto, que rechazan a la presidenta y al Congreso de la República. Y es más, según una encuesta de Ipsos, se señala de que en las regiones del sur del país, el 52% de la población urbana rural estaba de acuerdo con el golpe de Estado. ¿No? Entonces, equivocados o no, son poblaciones que se están movilizando en contra del gobierno. Entonces, creo que es responsabilidad del actual gobierno de evitar que se sigan produciendo más muertos y más heridos y encontrar una salida política. La democracia se sustenta en los consensos, en el diálogo, en la negociación. Eso es la democracia, ese es el sistema. Pero si nos vamos a encerrar, tanto el gobierno como los que se están manifestando, en posiciones irreductibles, entonces lo que ganan son los violentistas. Entonces lo que ganan son las posiciones extremistas y los antisistema. Los antisistema, son los de Movadef, los antauristas, los etnocaceristas,
Y todos estos anarquistas que lo único que les interesa es el caos y el desgobierno, a ellos les interesa que no haya acuerdo, a ellos les interesa que siga habiendo muertos y heridos. Pero la democracia no es eso, la democracia, insisto, es buscar canales de diálogo, de acuerdo, de negociación, de consenso. Entonces pongámonos de acuerdo en los temas básicos para poder sacar al país de este pantano al que nos ha llevado Pedro Castillo. El país está ya destrozado y lo que necesitamos es de una vez ponernos de acuerdo cuándo son las elecciones, cuáles son las reformas políticas absolutamente necesarias y básicas para esas nuevas elecciones, y a partir de allí, con el nuevo gobierno, empecemos a trabajar en la reconstrucción de un país que ha sido destrozado, que ha sido arrasado por Pedro Castillo y todos los que le acompañaron en esa organización criminal que ahora el Ministerio Público está investigándolos. Ahora, finalmente, doctor Vargas, y gracias por su tiempo, hemos podido también ver, lamentablemente, estas muertes, que hay muchos jóvenes, ¿no? Adolescentes, y casualmente hoy en una publicación que hace el diario Correo, en La Libertad, se han captado menores de edad que están participando en las manifestaciones, bloqueando las carreteras, llevando llantas para ser quemadas, y es donde de repente ahí se produce pues esta serie ya porque la policía tiene que actuar. ¿Por qué se ve tantos jóvenes en estas manifestaciones? Mire, las crisis políticas como las que estamos ahora son multicausales. Creo que no hay que cometer el error de simplificarlo o simplemente de mirar o de tratar de insinuar que son personas como confundidas o personas que están siendo manipuladas solamente por algún sector interesado. Sin duda que hay esto último también, sin duda, pero nuevamente tenemos un problema político que se ha venido larvando, que ha venido madurando desde hace algunos años atrás y ahora estamos en su explosión de esa crisis política. Hay temas estructurales que tenemos que atender, por supuesto. Hay temas urgentes que tenemos que ahora que resolver, por supuesto. Y una de ellas es, ¿qué hacemos con todos esos jóvenes, con todos esos peruanos que sienten que no tienen oportunidades en su tierra, en su país, para poder ser personas de bien? Y por supuesto, por eso es que están ahora en las calles o en las carreteras haciendo a veces acciones ilegales. Pero hay temas urgentes que el país necesita resolver precisamente para incorporar a esos peruanos a lo que significa la democracia. Así es. Bien, muchas gracias por su participación aquí en RCR, doctor Rubén Vargas, y esperemos pues que se llegue a consensos, ¿no? Porque lamentablemente toda esta situación nos perjudica a todos los peruanos, tanto en esta crisis política y también a lo económico, ¿no? Porque es una desazón, hay trabas, hay proyectos que no se pueden dar y vemos pues que lamentablemente este gobierno está entrampada en esta situación y no se gobierna, y es lo que queremos, que vuelva nuevamente la pacificación en nuestro país. Muy amable, doctor, gracias por su presencia aquí en RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.